Como parte de su plan maestro de desarrollo 2025-2029, Grupo Aeroportuario del Pacífico modernizará y expandirá los 12 aeropuertos que administra en México con una inversión histórica de 52,000 millones de pesos. Vamos a platicar sobre el tema con Raúl Revuelta, él es director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico de GAP. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola, Dio, qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí con todo tu auditorio. El gusto es nuestro. Raúl, platícanos estos más de 50,000 millones de pesos, cómo se estarán ejerciendo. Y de entrada, recuérdanos cuáles son los aeropuertos que opera GAP actualmente. Claro, tenemos 12 aeropuertos en México, 12 en Jamaica. Los mexicanos, el más grande y en tamaño, digamos, empieza por número de pasajeros, Guadalajara, seguido por Tijuana, Cabos, Vallarta, Bajío, y de ahí se hacen algunos más pequeños. Pero déjame contarte un poco estos 52,000 millones, son históricos. Una parte muy importante se van para Guadalajara, estamos hablando de 22,000 millones de pesos para el aeropuerto de Guadalajara, que tendrá una modernización muy grande, una nueva terminal, vialidades, terrenos para el futuro desarrollo del aeropuerto. Puerto Vallarta también tiene inversiones muy importantes, más de 3,000 millones de pesos. Inauguraremos la nueva terminal que ya estamos hoy construyendo, pero estará lista para entrar en operación en diciembre de 2026. Pues Guadalajara lleva casi la mitad. ¿Qué es lo que van a desarrollar en esa terminal de la Perla Tapatía? Pues mira, Guadalajara es un desarrollo bien interesante. La Terminal 2 va a tener más de 69,000 metros cuadrados. Para ponerlo en contexto, 1.5 veces el Zócalo. De ese tamaño va a ser. Luego es difícil entender de qué tamaños estamos hablando. Adicionalmente, uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en Guadalajara son las vialidades. Al final de cuentas, ha crecido mucho el tráfico en los últimos años y, bueno, pues tenemos que trabajar también en cómo moverte al interior del aeropuerto, ¿no? Entonces vamos a hacer casi 17 kilómetros de vialidades al interior del aeropuerto de Guadalajara. Para ponerlo de nuevo en contexto para el auditorio de la Ciudad de México, estamos hablando 17 kilómetros es del Estadio CU a la Columna de la Independencia. Así de largo va a ser el esfuerzo. Y adicionalmente, me encantaría contarles estos 5 años que tenemos para invertir estos 52,000 millones. No solo tiene un gran esfuerzo financiero, sino un gran esfuerzo de poder construirlo, ¿no? Al final de cuentas, construiremos lo que hemos construido en los últimos 20 años, solo que en un periodo de solo 5 años, ¿no? Entonces, va a ser un gran reto para todo el grupo, pero bueno, estamos realmente optimistas y estamos esperando lo mejor para México en los próximos años. ¿Qué escala tendrá y va a tener sobre todo Guadalajara de aquí a 5 años? Te lo pregunto porque 20,000 millones de pesos es muchísimo dinero. Lo comparo, por ejemplo, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que anunciaron que le van a meter creo que 8,000 millones. El propio Aeropuerto Felipe Ángeles, que pues ahí está sin poder despegar como el gobierno de la 4T quisiera. Para poderle inyectar 20,000 millones de pesos el aeropuerto de Guadalajara. ¿Qué es lo que están viendo en términos de expansión y de importancia de esa terminal aérea? Por ejemplo, ¿calculan que habrá más vuelos? Lo pregunto porque justamente estamos observando que ahorita no hay tanto vuelo. Hoy, básicamente, Ujú. digamos, para poner en contexto, Guadalajara es el tercer aeropuerto más grande del país, va alrededor de 18 millones de pasajeros, con lo que cerramos el 2024, solo detrás del aeropuerto de Ciudad de México, aeropuerto de Cancún, en cuanto a tamaño de pasajeros. Unos temas básicos con el que tomamos la decisión es Guadalajara, en la zona occidente del país, y vemos los números de Producto Interno Bruto de los últimos 20 años, pues ha sido la zona del país con el mayor crecimiento económico. Entonces, estamos todavía pensando que tenemos que tener infraestructura por delante. Al final de cuentas, la infraestructura siempre debe llegar antes que la demanda de pasajeros. No queremos ser un cuello de botella para la ciudad, para la región. Y entonces estamos haciendo esta inversión muy agresiva que se une solo los últimos 5 años. En Guadalajara invertimos más de 15,000 millones de pesos. Inauguramos la segunda pista, reformamos estacionamientos, vialidades. Este segundo gran bloque de inversiones que estamos viendo, más de 20,000 millones, dejará el aeropuerto en capacidad de recibir hasta 40 millones de pasajeros, que será su capacidad final hasta el 2029, ¿no? Entonces, realmente estamos, como bien sabes, de infraestructura siempre es pensar de largo plazo y estamos planificando para el futuro que pensamos brillante de la región. Dijiste que Tijuana también forma parte de GAP, ¿verdad? Sí,
Es correcto, Tijuana tenemos inversión bien interesante, más de 9,000 millones de pesos, 9,700 millones de pesos. Ampliaremos la terminal, tenemos un crecimiento superior al 40% en metros cuadrados. Al final de cuentas, Tijuana, junto con el Cross Border Express, es una puerta de entrada al país muy importante, digo, no olvidar, y para todo nuestro auditorio, Tijuana está conectado a través del Cross Border Express con la cuarta economía más grande del mundo por sí sola, California. Entonces, es un gran punto de acceso, de entrada y salida de turistas, de personas haciendo negocios y de personas visitando sus familias en México, ¿no? Entonces, también Tijuana trae inversiones muy importantes. También es una región del país que está creciendo a un gran ritmo y bueno, tenemos que tener la inversión correcta para poder seguir creciendo de esta manera ya. Y de Los Cabos, ¿qué nos puedes decir? Hay ahí pues una terminal para vuelos privados que está creciendo de manera pues significativa. Totalmente, mira, el aeropuerto de Cabos trae también una inversión muy importante, 6,900 millones de pesos. Vamos a crecer la terminal 2 del aeropuerto. Estamos hablando de un crecimiento de más del 32% de la terminal. Esta terminal es la que recibe pasajeros internacionales primordialmente. Vamos a hacer esta gran ampliación para prepararnos para que dentro de 5 años podamos hacer una ampliación de la terminal doméstica. ¿Por qué digo prepararnos? Durante este periodo de 5 años, de aquí al 2029, en esta gran ampliación de la Terminal 2, podremos migrar a todos los pasajeros domésticos a la terminal y tener por un tiempo, temporalmente, por 3 años, una terminal donde todos los pasajeros estarán y nos dé el tiempo para construir la nueva Terminal 1 doméstica de Cabo, ¿no? Siempre en los aeropuertos pensemos que tenemos que ir con estos esfuerzos de ir construyendo como un gran rompecabezas, ¿no? Mueves de un lugar para mover el pasajero al otro lado, porque finalmente los aeropuertos se construyen en operación. Ese es el gran reto que normalmente se tiene cuando amplías un aeropuerto grande que está en operación, ¿no? ¿Cómo afectas lo menos posible a los pasajeros y al crecimiento de pasajeros de esa región? Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ti, Darío. Un gusto verte. Saludos. Igualmente.